Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú? Bien, acalorada. Me derrito. Ahora sí estoy como las brujas de Shrek, así, me derrito. Sí, no, amiga, está el calor, que es una barbaridad. O estas brujas que salían en la de Disney, ¿no? La que hablábamos el otro día. La de brujas, las brujas. Ajá. Se derriten, ¿no? Pero sí, como en agua o algo así, ¿no? Es que bueno, se esfuman. Es que creo, no, ahí sí desconozco, pero había escuchado por ahí como mito popular dentro de los que creen en estas cosas, pues, de cuentos y demás, que sí, que le echas agua y se deshacen. Por eso salen en Shrek así, me derrito. Sí, amiga, pero ahora ni con agua no se deshacen. No, sí está. De verdad que un saludo a todos nuestros paisanos del norte, porque sí deben de estar. O de lugares bien húmedos o secos, está bien cabrón. Pues, todavía la humedad, a lo mejor pasas tantito, ¿no? Pero cuando es el calor ya no sé qué peor, la verdad. Mejor me callo y les damos la bienvenida a esta semana. Les agradecemos muchísimo a toda nuestra comunidad barroca por estar siempre con nosotros apoyándonos. Les pedimos como siempre de favor que compartan, que se suscriban. Recuerden que estamos en muchas redes sociales como es Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, que tenemos nuestro contenido adicional en Patreon, y que nuestra página oficial es www.tertuliasgastronómicas.mx. Ahora sí lo dije bien, claro que sí. Y pues que nos pongan ahí que les gusta, que no les gusta, si quieren que hablemos de un tema en específico, que nos compartan alguna historia también que tenga que ver con el tema, es bienvenida, claro que sí. Y pues como ya lo vimos ayer que subimos el banner, hoy vamos a platicar ese tema. Yo creo que ya hacía falta que habláramos de él. Hubo no recuerdo qué ocasión que estábamos platicando precisamente, que me preguntabas, bueno, ¿y esto qué crees que sea? ¿Es una especia o es un condimento? Y yo así recuerdo que fue cuando... O sea, en un capítulo ya No, de nuestra vida cotidiana, ya ves que te la pasas enseñándome, aunque no estemos en el episodio. Okay. Parezco maestro todo el tiempo. Es que eso no, ya lo traemos en el ADN. Yo también cuando salgo así, me sale lo maestra y empiezo así de, o sabías qué, o así, porque es parte ya de nosotros, ¿no? Así es. Entonces hoy vamos a derribar. ¿no? Algunas dudas en torno a este tema. El capítulo se llama condimento o especia. Ajá, ¿no? Sí. Y pues de eso se trata, de que descubramos juntos si lo que manejamos dentro de nuestra cocina es una especia o un condimento. Ok. Aclaro que, no puse el muy mal, tache. Aclaro que ¿cómo se llama? Que es un tema muy extenso, como todos los que hemos tratado, y el día de hoy es solamente introducirlos a este mundo de los condimentos y las especias, porque obviamente sí va a haber muchas que se van a tratar por distintas aristas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, pues, ya no, les voy diciendo más adelante, para no ahorita, así como spoilear todo lo que viene a continuación, ¿no? Sino que lo vayamos viendo. Y bueno, pues, el tema de hoy me encanta. El tema de hoy la verdad, es como darle sazón justamente a la vida, entendiéndose que los condimentos y las especias han sido utilizados a lo largo de la historia del hombre solo para eso, para sazonar. Muchas, por supuesto, están asociadas a un tema salud. Hasta de salud, ajá. Porque tienen ciertas propiedades, pero en realidad su característica principal o por la cual el hombre las ha tomado y las ha incluido en los alimentos, a veces ni siquiera es por un tema nutritivo, ¿no? Sino justamente para darle aromas particulares
o incluso sabores particulares, ¿no? Y hablaremos, que hablamos de los 5 sabores, ¿no? Y otros datos curiosos. Y cuando hicimos la reseña de la película de La Sal de la Vida, también ahí platicamos de algunas especias. Yo creo que este tema es tan especial porque dentro del mismo tópico, a lo largo de la historia, también las especies, por ejemplo, han tenido como dejo de misticismo, ¿no? Como de magia, de muchas cosas. Guerras, de muerte, de comercio, sí, de cuestiones de lead, ¿no? De estatus. De espiritualidad también. Ya lo hablaremos en otros capítulos, ¿no? Ajá. Pero insisto, como que sí da para mucho, hay que hablar de las rutas de las especias, de cómo se comerciaba. Que yo creo que ese tema lo podríamos dejar para un episodio completo, ¿no? De la ruta de las especias. Sí, eso se va a hablar en otro. Ya se está trabajando, pero es también como muy largo, entonces necesito como qué padre sería que pudiéramos irnos, amigas, y mochilazo a recorrer la ruta de las especies. Ay, sí, imagínate, no regresamos. No, así. Que nos cambien por unos camellos de pata corta. Bueno, quién sabe, amiga, porque tú y yo ya estamos ya en otro. No importa, ya no estamos todavía. En edad reproductiva ya no. No, pero pues no. Eso, en otras culturas, no, pero en otras culturas ya no somos moneda de cambio, amiga, porque pues ya estamos vegetales. Pues quién sabe, a lo mejor sí para presumirnos así, porque somos renerds y reñoñas. Pues a lo mejor nada más por eso, pero por lo otro no. Bueno, pues entonces ya que mi amiga nos acaba de dar un bajón a todos los que tenemos aproximadamente la misma edad, los 40 para arriba, comenzamos. Depende de la cultura, claro, sí. Entonces yo comenzaría justamente con eso, ¿no? ¿Usted conoce la diferencia entre condimento y especia? ¿Será que cuando nos referimos a ellas estemos utilizando el lenguaje correcto, la palabra correcta? Uh-huh. Y yo te pregunto a ti, amiga. No, pues es que... ¿Sabes la diferencia entre especia y condimento? No, a lo mejor no lo podría definir como tal, pero mejor me espero a que tú nos ilustres, por no la vaya yo a regar. Bueno, si no, pónganos aquí, ¿no? Si no está de acuerdo, pues colóquenos, por supuesto, aquí. Y para ello vamos a ir revisando definiciones que nos da desde la RAE hasta diversos autores, libros, diversos autores que son considerados Biblias para nosotros, o sea, como prácticamente tratados de donde hay que sacar información importante para entender la técnica, ¿no? Las bases. Y bueno, voy a comenzar pues por la básica, ¿no? Pero antes de eso, sí quiero compartirles a manera de introducción lo que la palabra especia significa y de dónde viene, ¿no? La palabra especia viene del latín especies, así, especies, ¿sale? Y esa especie significa tipo de mercancía o bien, ¿sale? Entonces, hablar de especias en esa época refería a poseer un bien. Y el que tuviera especias, por lo tanto, tenía bienes. Entendiéndose que eran muy caras. ¿Te acuerdas que hicimos un TikTok de eso también? Sí, que hasta me la ponía yo aquí, te decía, me dices, ¿qué estás haciendo? Y pues dijiste que era de estatus. Exactamente, si recuerdas, ¿no? Entonces, y a eso se refería. Es bien interesante analizar y estudiar las rutas de las especias por todo lo que se desarrolla en torno a ellas. Por eso, porque era como si hoy yo estuviera también en la época colonial cargando lingotes, ¿no? Sacando de las minas de oro y de plata y llevándoselas hasta España. En su momento fueron lo mismo. Exactamente, ¿no? Y hoy son consideradas muchas también como un tema de estatus. Ya habíamos hablado de la vainilla, por supuesto. O del azafrán. Y tantito tocamos así de lo que era el azafrán y el cardamomo alguna vez, ¿no? Entonces, finalmente las especias siguen siendo un sinónimo en muchas culturas de estatus o de bienes que poseemos, aunque caduquen, ¿sale? Y esto nos va a ayudar justamente a definir en una parte lo que es especia, porque considerando entonces la especia como se analizaba o como se consideraba en el pasado como un bien para poder mercar con él. Normalmente uno entendía que si una especia iba desde China, desde Filipinas, desde las Islas Molucas, hasta lo que era Turquía, y ahí pasaba el puente transcontinental y llegaba a Europa hasta Portugal o España, o Inglaterra, ¿no? El Reino Unido, o lo que es hoy, ¿no? Imagínense entonces
no solamente lo que llegaba a costar, sino la distancia que tuvo que haber recorrido para llegar justamente a esas cocinas. Y eso se lograría así solo si esa especia pudiera alargar su vida en aquel, y la manera justamente de hacerlo era estando seca. Entonces, especial, ya por su nombre y por esta cuestión histórica, se entiende que cuando nos referimos a una especia es que normalmente, no digo que siempre, porque ya hoy hay asociación a lo fresco, pero desde ese entonces especia se consideraba aquel producto para aromatizar, y ahorita les voy a decir como la definición correcta, ¿no? Pero para aromatizar los alimentos y que podía recorrer grandes distancias, por lo tanto venía prácticamente seca. Ok. Eso también define muchas cosas, porque entonces ya no podemos hablar de cualquier producto. No. ¿Sale? Entonces, pues vamos para allá. ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos a analizar la primera, ¿no? Vamos a empezar con la Real Academia Española, ¿no? Con su majestad, que finalmente la define en español. Y aquí la RAE dice que especia es una sustancia vegetal aromática que sirve de condimento. Y entonces nos hace más caray. bolas, ¿no? Y luego dice que vas a buscar así condimento, así, ¿no? Y dice, especia que sirve. Dice, es aquello que sirve para sazonar la comida y darle buen sabor. Pues es lo mismo. Entonces ya nos dejó más enredados, ¿no? Que dijimos, híjole, pues por eso acudimos a ti. Sí, claro, y me dejaste peor. Exactamente, ¿no? Porque para que me pregunten los voy a hacer bolas también, ¿no? Sobre todo tratándose de alumnos. Y entonces pues ya uno empieza a rascarle un poquito más, porque si te quedas con esta definición, pues realmente no estás entendiendo qué, ¿no? No. Por lo menos en una situación definiendo que tiene que ser una sustancia vegetal y aromática, pero el otro ya no te dicen más, ¿no? O sea, pues sí sazona la comida, la vida, y se acabó, fue todo. Ya no te dan más claridad. Hay que conseguir el teléfono de la RAE, amiga. A ver, hijos de su pinfla, ¿cómo es posible? Me cambian, por favor, esa definición, porque pregúntale no. Por favor, la definición, inclúyala en la RAE. Estoy en la escuela y están matando a 2 estudiantes porque no se ponen de acuerdo, porque su definición no es clara. Así como el tema del taco quesadilla. Ajá, así, igualito, ¿no? sí. Entonces, bueno. Entonces, de aquí entonces nos saltamos a libros o artículos un poquito más especializados en el área gastronómica, precisamente para empezar a entender, pues, qué diablos puede Sí, eso me imagino que fue a un investigador, ¿no? Que estaba buscando y dijo, bueno, como esta sátrapa no dice nada, pues yo me voy a poner a decir, para yo sacar la definición ya que no existe. Claro, porque al final de cuentas tenemos que llamar por su nombre las cosas dentro de la cocina. Claro. Y lo que nosotros queremos es hacernos bolas, ¿no? Porque pueden salir cosas sumamente desastrosas sí. si no lo sabes. Entonces, bueno, para una obra que se llama Toda la gastronomía de la receta, que justo esas las tengo atrás de mí, estas que son justamente para definiciones y para diccionarios en temas gastronómicos. Y aquí, por ejemplo, nos dice, las especies son sustancias aromáticas, entonces ya estamos como aquí, ok, check, ¿no? En la RAE dice esto, y aquí está ya diciendo, está subrayando lo mismo, pero te está diciendo que son sustancias aromáticas. Y aquí te dice, estas sustancias aromáticas están obtenidas de plantas y árboles tropicales. Que incluyen vainas, semillas, tallos, cortezas, raíces, capullos, bayas y frutos. Ya ¿sale? Se fue mucho más que específico. Realzan el sabor de alimentos y bebidas, tanto dulces como salados, y que deben emplearse con moderación para no enmascarar los sabores del plato. Me gusta. O sea, está más bastante extensa, amplia. ¿no? Bastante extensa, y entonces aquí ya te está diciendo está de pregunta de examen. Y la quiero con punto y coma si no tiene 0. Con la cita en APA 7, ¿no? Ay, mira, se me empezó a saltar el ojo. Séptima edición, si no te la pongo mal. 2022, por favor. Entonces, fíjense, vuelve a subrayar la especia, es del mundo vegetal, que es aromática, pero esta vez nos incluye que es de plantas que provienen de una cierta área del planeta, ¿no? Que son tropicales. Y aparte te refiere que de la planta qué partes pueden ser, ¿no? Y entonces se pueden ser vainas, semillas, tallos, cortezas, raíces, capullos y frutos. Y yo digo que se quedó corta, porque ahorita vamos a seguir revisando, ¿no? Y ya te dice que aparte para condimentar no solamente platos, también pueden ser bebidas. Bueno, en esta misma
mismo libro, Uh-huh. nos refiere la palabra condimento a una palabra en latín que significa conservar o encurtir. Ah, ok. Y comparte se utiliza para aplicar a cualquier cosa que se añade o se sirve con un plato para potenciar o complementar un sabor. Ok. Y nuevamente nos vuelve a hacer bolas. Pero ya no tanto. Ya no tanto. Ya no La otra tanto. sí fue muy específica, Ajá. pero esta como que dices, bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Uh-huh. O sea, la especia, entonces será un condimento o son Condimento cosas pueden ser distintas. especias. Sí, exactamente, Ajá. ¿no? Porque sigues como, y bueno, y entonces entendí la primera muy bien, Ajá. pero la segunda sigue siendo como muy ambigua, Ok. ¿no? Entonces, bueno, dices, pues vamos a seguir buscando. Y entonces existe otro libro que se llama El Gran Libro de los Alimentos del Mundo, en donde ni siquiera hay definición para condimento, ¿no? Y es un Solo libro especia. especializado. Solo especia. Y aquí nos dice que las especias engloban hojas, Ok. raíces, Ajá. cortezas, frutos, capullos, y proceden de todas las partes de la planta. O sea, Ok. aparte de nombrar cada parte, dice, por si se olvidó algo, toda la parte de la planta. Ok. ¿Sale? Eso es todo lo que te dice. No te dice que si es para potenciar aromas, Nada. que si para platillos o bebidas, que si de dónde viene la planta, o sea, solo eso. Uh-huh. Te dice que se ocupa de una planta, una parte de la planta ya es. Pero entonces también te quedas con las dudas, ¿no? Porque dices, bueno, entonces un plátano será una especie, es un fruto, ¿no? Es un fruto. Entonces, sí, es muy sí, aquí ambigua. dice exactamente, entonces como que te quedas como, no, vamos a seguir buscando. Uh-huh. Entonces así te vas a otra Biblia, ¿no? Que es el Larousse Gastronomique, Uh-huh. que es pues uno de nuestros más utilizados. Nuestras Biblias que tenemos justamente aquí y en cualquier parte con cualquier chef son de los básicos que debes de tener, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí el Larousse Gastronomique sí especifica y nos dice, la especia es una sustancia aromática vegetal con sabor más o menos perfumado o picante que sirve para sazonar las comidas. En sus orígenes refería a especie y después a mercancía. Que es lo mismo que decía en la RAE, me parece. Parecido. No, en la que seguía, ¿no? En el libro de la gastronomía de la AZ, ¿no? En esta segunda definición. Ah, sí, entonces, que viene de latín. Un poquito más profundo. Y lo de latín era lo que yo les comentaba en okay. un poco de historia, ¿no? Ajá. Entonces, en el Larousse Gastronomique te está diciendo, fíjate, la especia nació siendo un producto para aromatizar, Uh-huh. ¿sale? Y después, en la misma historia, se marcó su faceta como un bien. Uh-huh. Entonces el peso de aromatizar la comida le dio el peso de ser un bien que se podía transportar Uh-huh. y se podía mercar con él. Comercializar, sí. Exactamente. Uh-huh. Y luego te dice, condimento. Condimento se define como una sustancia alimentaria, Uh-huh. aquí ya no te dice si vegetal, ¿no? Utilizada para realzar el sabor natural de los alimentos y de los platos cocinados, estimular el apetito, favorecer la digestión o conservar ciertos productos. Incluye especias, aromatizantes, salsas, frutas y otras composiciones cocinadas. Okay. Y entonces ya fuimos ahora sí a algo más interesante, porque Uh-huh. en esta nueva definición ahora ya estamos englobando las especias dentro de un grupo más grande. Ajá. Y entonces este grupo más grande son los condimentos. Ok. ¿Sale? Entonces, si las especias refieren únicamente al mundo vegetal, quiere decir que los condimentos incluyen abarcan todo lo demás, pero abarcan también otros rubros. Ajá. Y entonces entiéndase que ya puede abarcar algunas sustancias aromáticas provenientes de animales uh-huh. y también algunas sustancias aromáticas provenientes de minerales, uh-huh. ¿no? Entonces es más interesante. Okay. Y pues no te quedas nada más con eso, porque entiéndase que vamos a ver después que los condimentos puede ser incluso el juego de la mezcla de varios, uh-huh. no solamente de uno, ¿no? Sino como, de varios. Como el masala como o el la masala, eso sería un condimento. O como un curry. Ajá. O como un mole, ¿no? Ajá. Que nos venden de pasta. Sí. O como un recado. Aquí entonces la sal sería un condimento, no la una sal especia. Es un condimento, no una especia, exactamente. Okay. Ay, ya bien, pasé mi amiga. examen, ponme mi 10. Sí, fírmame aquí, por favor. Ponme mi sellito. Ándale. Sí. Bueno, pues nos vamos a otro Larousse, que fue un clásico antes de yo obtener, por ejemplo, Larousse Gastronomique, cuando todavía no estaba a mi alcance ni lo conocía. Uh-huh. Compré en aquel momento, estaba recién salida de la carrera, otro que se llama El Larousse de la cocina, uh-huh. ¿no? Que eran de los primeros libros que empezaban a venderse ya
pues más terrenales y más accesibles Ujú. a cualquier terrestre en esa época cuando yo estudiaba, ¿no? Y el arroz de la cocina aún así se quedaba corto porque en este, por ejemplo, indica que las especias son productos de origen vegetal y que se caracterizan por un sabor intenso, más o menos picante y a veces acre. Se venden sobre todo en grano o en polvo y son productos secos que se estropean enseguida Ah, y pierden caray. sus cualidades. Mm. Y en esta obra, por ejemplo, no se habla de los condimentos. No, pero aparte ahí, o sea, ni siquiera es... No. Es interesante, ¿no? Porque si la analizas aquí te está diciendo que la especie entonces solo incluye aquellas que vienen secas. Pero no necesariamente es así. Y también te dice que se estropean muy rápido. Pero es algo también muy Pero, ambiguo porque antes se mercaba con ellas. pero es contradictorio, porque Es si viene en contradictorio. polvo, pues no se echan, o secos no se echan a perder tan No, fácilmente. de hecho sí tienen una vida larga De anaquel, almacén, sí. del almacén del anaquel. Ujú. Más bien yo creo que a lo que se refiere es que pierden sus atributos más rápidamente, ¿no? Ok. Entonces, y eso yo diría que actualmente es muy difícil si realmente Por los el tipo tienes de en los empaqueo. empaques Ujú. correctos, ¿no? Sí. Exactamente, si las dejas abiertas O al así, sol y así, o en pues un empaque obviamente. lo cambiaste que no era, Ajá. o sea, a lo mejor así sí, Sí. más rápido se te echa a perder. Pero aparte o está pierdes dejando sus afuera aromas. un montón de cosas que entonces diablos son, ¿no? No, que estaba muy bien en el anterior. Sí, en me donde gustó ya más. justamente estaba definiendo. Ajá. Y bueno, aquí yo parezco ya este diccionario, ¿verdad? Sí. De No, pero está bien porque así vamos viendo a lo largo también de la historia cómo han ido evolucionando las mismas definiciones. las mismas obras Ujú. culinarias y los definen, ¿no? Y bueno, así llegamos a mi máximo de máximos, igual que L'Ars Gastronomique, Ajá. que es el libro de la cocina y los alimentos. Ujú. Y bueno, este libro de la cocina y los alimentos que ya les he referido muchas veces y que les he dicho que es una excelente obra, que todo gastrónomo debe tener y todo curioso Ujú. de lo que es la ciencia de los alimentos. Porque te lo despepita todo así como súper fácil de entender. Ujú. Y Te lo hace no Gerber necesariamente tienes que papilla. empezar a leer del 0 a la página 2000. De consulta sino, puede ajá, ser. como de Ujú. consulta, te vas directamente. Entonces están bastante bien, me encanta. Y es un genio Magui, amo sus obras, ¿no? Entonces, por ejemplo, él nos dice que la especia puede ser semillas, Ujú. cortezas y tallos que aportan sabor, que se usan en cantidades pequeñas y que además pueden soportar largos trayectos para lograr comerciarse con ellas. Así ¿Sabe? de, pues ya pónganse de acuerdo, maldita sea. Y aparte en este texto se hace una distinción entre especias y condimentos. Ajá. Y entonces ahí nos dice que el condimento son aquellas sustancias naturales que sirven para agregar sabor a nuestros alimentos y que incluyen la sal, vinagres, jugo de frutas, miel, azúcar, hierbas y especias. Ok. Por lo que todas las especias son condimentos, pero mas no todos los condimentos son especias. Muy bien. Bien, amiga, tú ya Ok. estás, pero bien. ¿Y eso que es viernes? Y eso que tengo un chingo de calor. Sí, porque no está para saberlo, pero estamos encerradas y sin ventilador y sin aire acondicionado porque hay mucho ruido allá afuera, pero Sí. bueno, no importa, aquí todo se hace con ustedes. Sí, claro. ¿Verdad? Para Si nos que- ven que empezamos así, se nos empieza a caer un ojo, Sí, amiga, es por sí, el calor. el párpado, así que No, empieza a decir idioteces. como de cera, ¿no? Así se te empieza a deshacer la cara. Ándale, así como el de el villano de Batman, como era este que tenía su... ¿Quién? ¿No la viste? La de la Batman, la de una de las últimas que salieron. Uno que primero era bueno y luego villano. Cuando salió el Guasón, que le cae no sé qué en la cara y la mitad se le va al ácido y se ve como calaca. Sí, Así sí, se nos ya, está ya, deshaciendo. ya sé. ¿No? Sí, Bueno, amiga, ya sé. regresemos entonces. Bien. Entonces, Magui, ya como más analítico y como especialista en temas de ciencias de los alimentos, ya entonces nos dice, no es lo mismo la especia que el condimento. Ujú. Uno incluye al otro, Ujú. ¿sale? Y la especia entonces define a cuestiones de plantas, ¿no? Ujú. Al reino vegetal, Ujú. y aparte te dice seca. Ujú. Entonces, cuando va en versión fresca, él aumenta, ¿no? Entonces, dentro de condimentos, hay otro rubro que se llama hierbas. Ok. Y entonces ahí ya empezamos a jugar con los términos correctos en la cocina, ¿no? Ujú. Cuando yo voy a ocupar un ingrediente que va a aromatizar
mi comida, independientemente de que tenga otras funciones, a dar color, a dar textura, a la salud. Pero que es fresco. Pero que va a aromatizar la comida, ¿no? Que lo estoy escogiendo por eso y le digo, por ejemplo, a Viri, pásame epazote y estaba en versión fresca. Entonces de lo que estoy hablando es de una hierba que pertenece a ese grupo de condimentos, ¿no? En cambio, yo te digo, pásame el epazote que viene en frasco y que está seco. Es una entonces especia. es una especia, aunque es la misma planta y la misma hoja, Ajá. pero una es versión fresca y la otra es versión seca. Y entonces es cuando dice, qué interesante. Entonces ya empezamos a clasificar y a empezar a entender que existe un orden lógico y correcto para llamar las cosas. Claro, ¿no? Sí. Y entonces ya a partir de aquí me gustaría ya como entrar a una definición más concreta con todo lo que ya estudiamos, ¿no? Y entonces para mí, por lo tanto, tomando en consideración todas estas aportaciones de muchos autores, especia es todo producto de origen vegetal que puede usarse tanto fresca como seca, porque también en algunos se mencionó que algunas veces va fresca y otras seca. Pero si usted va hacia la definición, digamos, más precisa, en donde la especia se mercaba y tenía que durar en almacenaje, entonces nos vamos directamente a seca. A seca. ¿no? Y entonces sí, lo correcto sería que dentro de esos condimentos ya hierbas a lo que va como en versión fresca. Sí. ¿Sale? Con características aromáticas acentuadas. No necesariamente hacia un solo aroma, porque eso es algo también interesante. Resulta que cada planta te aporta, sí, hay algo que es muy potencial dentro de sus muy aromas, característico, pero no va a ser lo único. No. ¿Sale? Porque así como a lo mejor tiene un aroma afrutado, también es picante. Sí. Aunque ya habíamos hablado de que esto no es un sabor ni un aroma, ¿no? Es un dolor, una sensación de dolor. Pero, por ejemplo, el mismo chile, si tú lo pruebas, aparte de ser picante, también trae sus propios aromas. Sí, hay chiles dulces también. Y sabores. Entonces hay chiles que son tendientes a ser amargos o ácidos o dulces, depende de su etapa de maduración, depende si se toman secos o frescos, etcétera, ¿no? Y entonces ahí ya hablamos también de si es un condimento o una especia, porque si está mezclado, que si le agregamos, que si una está seco, lo moliste, claro. Que si lo fermentaste, etcétera, ¿no? Y bueno, y entonces, aquí hay algo que se debe subrayar, ¿no? Entonces, si utilizas solo una pequeña parte de ese ingrediente, entonces deberían ser usadas con moderación y que deben servir exclusivamente para potenciar algunos sabores o aromas que se encuentran dentro de los alimentos o bebidas que estás preparando, ¿no? Esa es como su principal función dentro de ellos, independientemente, insisto, a que nutran, a que tengan a que sean buenas para la salud, etcétera. Lo que tú quieras, esa es su función principal. Y históricamente, cuando se estudian justamente las especias, se entiende que fue por eso que fueron agregadas a los platillos o a las bebidas, para hacerlas más sabrosas. Valga la redundancia, ¿no? Y por eso se mercaron con ellas. Entonces, bien interesante, como un ingrediente que puede estar asociado dentro de los platillos y en nuestra mesa, tenga solo ese valor, es sumamente para mí complejo, ¿no? Ahí ya te indica el grado de evolución de los humanos contra los animales, porque es un peso que se le da bien interesante, porque ya empieza a ser placentero el acto de comer, ¿no? Y empieza a transformarse no solamente en una necesidad de saciar el apetito, sino de hacerlo sabroso, que es ya evolutivamente hablando eso, pues, es otro nivel, lo platicábamos, ¿no? cuando hablamos de los 5 sabores, cuando hablaste de la sal y hablaste de que fue creo que si no fue la primera o de los más básicos que empezó a utilizar el hombre, yo creo que eso ya te da como un salto en inteligencia también, o sea, porque pues eso es en base a, no es así como de, pues lo vi, ya se me ocurrió, no, es en base a experimentación, o sea, a ensayo y error, ¿no? De repente, entonces eso es inherente al ser humano. Que finalmente se va a ir transmitiendo como un tema de conocimiento, de un saber, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces también sí es bien interesante estudiarlo desde ese punto de vista. Y por ejemplo, los condimentos incluyen entonces sustancias que pueden ser vegetales, sí, porque están incluidos las especias, pero también animales y minerales, y que pueden ser un ingrediente o una combinación de varios ingredientes, y pueden estar procesados o no,
pueden utilizarse secos o frescos, fermentados o pasados con otro proceso. Ajá. Y pueden utilizarse también para otras cosas como mejorar la digestión, conservarlos o bien potenciar los sabores y complementarlos, ¿va? Bueno, pues ya entendiendo entonces lo que es la diferencia entre una especia y un condimento, pues vamos a empezar a platicar de algunos de ellos para darles como ejemplos, ¿no? Y que ya diga, ok, sí, yo lo trabajo, ya entendí. ¿No? Exactamente. Y curiosamente, por el tema de la historia, esa Asia a la que se le ha dado como la medallita, la insignia, ¿no? El estar en un rango superior sobre todos los demás continentes por la cantidad de especias que justamente han salido de allá. Y que bueno, ahora por supuesto se cultivan en otras partes del mundo y que gracias a eso se han diversificado, porque si usted pues solamente pone un poquito de creatividad y de lógica, ubica que cuando yo siembro una semilla en una parte del mundo y en otra parte del mundo, aunque sean la misma especie, no vamos a llegar al mismo resultado, sobre todo cuando ya va creciendo la planta, va madurando y va dando distintas generaciones de frutos. Porque esa genética va a irse adaptando al tipo de suelo, al clima, a la altitud, al tipo de agua con los minerales que caen, a la cantidad de sol que le da en el año, y eso los va a hacer o más grandes o más pequeños o más picantes o más amargos o más dulces. O con unas notas de sabor distinto, ¿no? Así es afrutado. Lo podemos como ejemplificar como la acidez, por ejemplo, ¿no? De los vinos. O sea, por eso son tan diferentes, aunque sea, por ejemplo, la Cabernet Sauvignon, aunque sea el mismo tipo de uva, no sabe igual un Cabernet de California que uno francés o que uno mexicano o que uno italiano. O sea, saben diferente porque es aunque sea la misma, pero su crecimiento, lo que le aporta la tierra, el agua, etcétera, va a hacer que tenga otro sabor distinto. Así es. Bueno, entonces, curiosamente, esto era como en una primera parte cuando solamente estaba el viejo mundo y solo se conocía Asia, ¿no? Pero una vez que descubren América, pues descubren que existe una infinidad también de ingredientes bien interesantes con los cuales los propios pueblos originarios de aquí condimentaban sus propios alimentos, ¿no? Y bebidas. Y entonces, esos son los primeros que van a ser enviados a Europa para que los revisen, sobre todo los que eran científicos en ese entonces, para poder justamente describirlos, experimentarlos y ver si se podían utilizar o no. Recuerden que hay muchos tabús en muchos de esos ingredientes, pero lo más interesante es que a partir de ahí entonces se conoce como otra segunda cuna. No solamente en el mundo europeo de ese momento va a existir ya Asia con la mira de esta ruta de las especias, ¿no? Sino van a decir, qué interesante, nos topamos con América y en América hay un montón también de especias bien interesantes que podemos nosotros también adoptar y que por supuesto hubo un mestizaje también de este lado para allá, ¿no? Sí. Que enriquecieron sus cocinas y que a su vez nosotros, por la historia y por toda esta ruta comercial que se va a hacer, también nos enriquecimos como cocina al adoptar otros ingredientes que llegaron primero a Europa y después con la nao de China a Asia, de Asia hacia América. Sí. Entonces es bien interesante, porque pues sí, obviamente hoy mucha gente no puede concebir, por ejemplo, que del arroz con leche que hoy vemos, pues sin ni el arroz, ni la leche, ni la canela son de aquí, bueno, ni el azúcar, ¿no? Es prácticamente un platillo extranjero que adoptamos nosotros y nos fascina, y que hoy, si viene un extranjero, es así, ¿qué puedo probar de postre como muy típico? El arroz con leche, ¿no? ¿Qué hace mi abuelita? O las jericayas tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Los chongos zamoranos tampoco, porque aquí no había vacas, o sea, un montón de cosas. Así es, ¿no? Sí. Entonces, se va haciendo bien interesante el estudio, pero así como a nosotros se nos interesa esto, pues de aquí también se llevan, y hablábamos en ese capítulo de la vainilla, que va a ser una de las especies más cotizadas en el mundo, y que eso no solamente se quedó en el pasado, hoy sigue así, ¿no? Y hubo incluso una cuestión de carrera por poder obtener y poder cultivar esa vaina en algún otro lugar que no fuera nada más México, ¿no? Que no nada más estuviera centralizado el comercio hacia acá, y la lograron sembrar justamente en territorios de África y Asia, y en un montón
y logró la denominación de origen primero en otros lugares que aquí, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió con otros ingredientes. Qué triste. Y por ejemplo, hoy nos concibe un mole en el que sí, efectivamente hay productos de aquí, nativos, como los chiles, ajá, pero también lleva la canela, el anís, el anís moscada, el ajonjolí, que no son de aquí, exacto, ¿no? Que vinieron de otros lados. Entonces, es bien interesante ser así la cocina, que dices, wow, qué genial. Es que muchas veces no te lo preguntas, no. O sea, estás tan inmerso, o sea, como que, ay, le hace falta y si dices, tantito muy mexicano. Ajá, sí, a eso sí lo dices. O estás haciendo de comer, y dices, ay, no, le voy a echar una hojita de laurel. Sí. Pero no te detienes a pensar qué hubiera pasado si no hubiera llegado eso, ¿no? No estarías haciendo esa preparación, estarías haciendo otra cosa. Ajá, así es. Entonces sí, es sumamente interesante. Bueno, entonces, una vez que se descubre América Latina se convierte en una fuente también, una cuna para poder explotar ciertos ingredientes que también van a aromatizar bien interesante la comida. Y van a llegar otros que particularmente se van a quedar y que ahora están asociados internacionalmente a México, a estas culturas, ¿no? Sí. Llámese México, Perú, etcétera. En el caso de México, por ejemplo, muchos autores que son o críticos gastronómicos o gente estudiosa de la gastronomía ubica a México en el tema de las hierbas, como el cilantro, ¿no? El cilantro y el epazote son una de las hierbas más empleados en la cocina mexicana y cuyos aromas que están muy asociados, o sea, los pruebas y en México. Sí. Sin embargo, el cilantro no es de aquí, ¿no? Insisto. Entonces, pues unos frijolitos sin epazote. Los traemos tatuados, los traemos en la sangre. Sí. Sin embargo, hay muchos de ellos que no eran de aquí. Sí. Y lo mismo en viceversa. Ajá. Pues total que desde entonces ya se considera otra cuna justamente de nacimiento y de desarrollo de muchas otras plantas que ellos van a descubrir. Plantas y de otros orígenes, ¿no? Bueno, entonces las especias son resultado de una evolución bien interesante de las plantas. Hablando ya de especias, porque ahorita vamos a entrar primero a las especias, de las especias. Y después damos una embarradita de los condimentos y ya, ¿vale? Hablando de las especias en particular y después refiriéndonos también a lo que van a ser las hierbas, aquí voy a hablar en su conjunto, ¿no? Si hablo de las hojas, pues vamos a hablar de ambas. Especias, porque especias si la consumes seca, y condimentos o hierbas, si está fresca. Condimentos si está fresca, ¿no? Pero en versión hierba. Entonces, hablando de las plantas, habíamos ya tocado este tema cuando fueron los 5 sabores, si no mal recuerdo. Que hablábamos de que el sabor amargo fue un mecanismo de defensa de los hombres y de los animales para entender que eso no se debía de comer. Porque era una manera de avisarnos que esa planta tenía algo que era que tóxico, te iba a hacer daño, y que te podías morir, ¿no? Y sí, a su vez las plantas evolutivamente fueron desarrollándose y ellas, ¿no? En su genética, hablando como si fueran personas con cerebro, imaginen que seres pensantes. Exactamente, como seres pensantes, pues entonces se diría, ¿cómo me defiendo si no puedo caminar y echarme a correr, ¿no? O esconderme. Pues entonces tengo que crear diferentes mecanismos de defensa para que no me coman. Así unas sacaron espinas, otras, por supuesto, se metieron entre grietas, ¿no? Otras pican. Otras el chile. Pican, o la sensación incluso de rozarte te da urticaria. O las ortigas y estas cosas. Tienen toxinas, ¿no? Y otras se disfrazan, porque dicen, ok, esta molécula que se asocia a toxina también tiene un aroma. Entonces, si el animal alguna vez medio mordió algo y asocia ya ese aroma y se le durmió la lengua, ¿no? Se sentía mal y vomitó y todo, y esta sustancia la huele conmigo, ya no hay necesidad de que me muerda, ¿no? Aunque esa molécula de aroma no le haga nada. Porque hay algunas moléculas que se identifican justo con estas toxinas, sin embargo, son volátiles y nada más como que huelen, ¿no? Y hay otras que no, que sí están implícitas y que sí constituyen una toxina y que sí pueden hacer daño. Mira, en el mundo de la biología, por ejemplo, pasa mucho también eso. Hay ranas que son de colores súper intensos, pero que están pero, o sea, hay unas que sí son súper tóxicas, pero hay otras que
hacen camuflan, ¿no? que hacen eso, se tienen ese color y no son tóxicas, Y pero lo hacen, hacen ¿no? para defenderse. Es así de soy tóxica. Exactamente, así es. Hay muchas mujeres que también se mimetizan de esa manera. Entonces, Es la verdad. así es. Ajá. Entonces, una planta fue desarrollando estas Mecanismos de defensa. estas moléculas aromáticas, estas moléculas volátiles y no volátiles, para disuadir Ujú. a esos depredadores que podían comérselas. O para atraer a otros Ujú. que quisieran que anduvieran por ahí, porque Para eran los poderse depredadores de reproducir. los otros. O para poderse reproducir también. Exactamente, Ujú. para poderse reproducir. Entonces es muy interesante también estudiar, ¿no? Sí. Cómo van evolucionando el mundo de las plantas. Ujú. Bueno, entonces dentro justamente de estos condimentos y de especias tenemos a las hierbas aromáticas y ahorita vamos a empezar a hablar de Las vas a agrupar. estas hierbas, digamos, en su calidad de especia o hierba, Ujú. sale en versión fresca o seca, en sus tallos, sus hojas, básicamente, ¿no? Ok. Tallos y hojas. Ujú. Bueno, entonces vamos a agrupar un primer grupo que es la familia de la menta. Ok. ¿Sale? Esta agrupación se las comparto, es de Magui. Así Ujú. la coloca, me encantó. Y como es un estudioso, pues obviamente no lo voy a refutar absolutamente nada. Ok. Especialista. Ujú. Y así se las comparto. Entonces viene la familia de la menta. Ujú. Y en la familia de la menta existen. Magui te habla hasta de cómo se llaman las moléculas y te Ok. las pinta ahí en el libro así, tú, Ok. así como si fueras químico y Ajá. te las enseñas y que el anillo de no sé qué y que el carbono quién sabe qué y si Ajá. se pone así. Su composición, vaya, sí, química. y te dice Ujú. cómo se llama. Y entonces te dice, esta molécula está asociada, por ejemplo, a esta madera o está asociada a este cambio químico que produce este animal o al bosque de no sé qué, para que entonces ok, Empiezas a por eso entender por huele qué. así, ¿no? Ujú. Por eso entiendes que va por ahí esos aromas, aunque no lo estés mordisqueando el Ujú. bosque, ¿no? Entonces, que era lo que hablábamos también con la trufa, ¿no? Sí. Que sabía a Al bosque, lugar donde aunque estaba. no muerdas un bosque, ¿no? A eso me refería justamente. Entonces, Ajá. esta Eso es lo familia- que te evoca, no que sepas, Exactamente. sino que te evoca un lugar específico, ¿no? Sí, claro. Y también hablando en los 5 sabores, recordándoles, no es lo mismo un aroma que un sabor. No. Vea ese capítulo primero antes de seguir con ¿no? Sí. Y que solamente hasta hoy han sido descubiertos 5 sabores, Ujú. que están en pruebas otros 3 más, ¿no? Sí. Que es 3, 4 más, que están viendo si no, y Y hasta cómo y cuándo, por hasta dónde. y están haciendo las experimentaciones que suenan muy interesantes, ¿no? Ujú. Y en ese capítulo les decía, en cambio de materias aromáticas, hay infinidad, pero algo que sí es importante recordarles es que los aromas están asociados justamente a ese sentido del gusto que tenemos. Sí. Porque no solamente definimos, es salado, es dulce, es Umami. amargo, es umami, exactamente. ¿No? También decimos, este aroma es como afrutado. Ujú. Y me sabe como a durazno, como a manzana verde, ¿no? Sí. O sabe terrible, ¿no? Sí. Está completamente Está muy amargo, ácido, muy ya se echa a amargo. perder, ¿no? Ajá. O así. Entonces los sabores y los aromas forman esta cuestión del gusto y los aromas van conectados a la nariz. También decíamos en aquel capítulo, si usted está enfermo de gripa, Ujú. es muy difícil que usted encuentre justamente estos aromas, Sí. incluso los sabores, Sí. ¿no? Entonces, nariz y boca están unidos Ujú. para lograr justamente este sentido del gusto completo. Y entonces, aquí nos vamos. En esta familia de la menta encontramos el tomillo, la menta por supuesto, ¿no? Claro. El tomillo, Ajá. la menta, el orégano, Ajá. la salvia, la ajedrea, la mejorana, el romero, Ajá. la lavanda, la hierbabuena, ¿no? El shiso, la albahaca y la menta. Ujú. La repetiste. Es que la dejaste al final Y y al la principio. nombraste al principio, como que Bueno, se te para pasó para que se acuerde, ¿no? Sí, Que es, de todas esas solamente una no la conozco. la ajedrea. Ajá. O el shiso. La esa sí ajedrea, desconozco. la ajedrea, es la que Y no, son nunca muy la he escuchado. aromáticas. O sea, si ubicas las demás, en automático entiendes que es un grupo muy aromático. Sí, 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 Incluso sí, estas plantas tienen la capacidad
tienen algunas moléculas, estuve revisando justamente esa información se me hizo sumamente interesante, porque no todas las plantas tienen esta habilidad, ¿no? Esta respuesta evolutiva. Muchas no solamente al momento de cocinarse, trocearse o así, empiezan a sacar sus aromas. Unas con solo rozarlas, o sea, que pasas por ahí las rosas o le haces así con la mano, ya te la traes. Tienen esa capacidad de romper algunas glándulas, esas moléculas, y justamente de liberar esos aromas. Insisto de nuevo, muchas de ellas es por un tema de seguridad para ellas mismas. Ahí lo único que pues las plantas no contemplaban es que los monos no las iban a comer, ¿no? Porque sí, claro. Mientras más echaran aromas, más nos iban a gustar. Entonces, por eso también la definición te dice, todo este grupo de plantas se usan con moderación. Sí. Y sí, cuando entonces ya empiezas a estudiarlas, dices, claro, no, el plato no es la menta completa. No. El plato es un ligero toque de menta. Sí. Porque es muy fuerte. Es que de hecho es para, como decía la definición, es para acompañar, para potencializar, pero no van a ser la estrella del plato, ¿me entiendes? Van a justamente acompañar, no van a equilibrar. Sí, son como van a potencializar. Son como la parte de atrás del teatro, ¿no? O sea, lo que hace funcionar pero todo, pero exacto, no sería igual, nada, efectivamente. Igual, exactamente. Sí. Ahora, es también bien interesante porque muchas de estas plantas tú las asocias también por tu experiencia previa. Por ejemplo, muchos de los productos de limpieza están asociadas a ellas. Sí. Como la lavanda, ahora está súper de moda, ¿no? Que le llaman, que son olores muy frescos. La menta, las pastillas, para que tengas bien buen refrescante aliento, el aliento. Sí. O incluso productos de limpieza. O de ¿no? Para la belleza, por ejemplo, ¿no? Shampoos, cremas, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que nos comenta justamente en los estudios es que existen moléculas asociadas a crear cierto tipo de climas, pero también moléculas que que no nada más producen ese aroma, sino también ayudan a desinflamar, a ser antisépticas, a matar hongos, a matar bichos, y entonces por eso son utilizadas en otro tipo de industrias, y por eso por asociación, si tú previamente no has comido la menta antes, pero un día pero tienes un champú que trae menta con tu pasta que es de menta, pues entonces ya sabes hacia dónde va, ¿no? El día que la es menta. Sí, tiene y lo cierto, que asocias es a pasta de dientes, ¿no? Sí, claro. Entonces, es bien interesante cuando ya empiezas justamente a estudiar el tema de las moléculas aromáticas, de cómo puedes jugar con ellas para muchas industrias. Sí. Y bueno, para la nuestra es justamente el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, a mí esto me llamó súper atención, este grupo de plantas especial, que solo con rozarlas, ya. Y es cierto, o sea, son normalmente estas plantas que nosotros gozamos sembrar en nuestra casa y tener una macetita. Sí. O sea, son las más, están en este grupo. No, y aparte tu casa huele riquísimo, la lavanda es una cosa maravillosa. Y por ejemplo, estas repelen fauna sí, nociva. Sí, aparte, sí, cierto. Entonces también alacranes, creo, ¿no? Sí, arañas, alacranes, muchas. Sí. Entonces son también preferidas para poder colocar en bardas, en rejas, en todo, para que no entren tantos animales. No son las únicas, es un grupo de plantas que entonces ya te dice, somos súper aromáticas, somos pro, ¿no? Entonces no para cualquier humano. No. Bien. Luego tenemos la familia de los apios, ¿sale? Y en esta familia del apio encontramos, por supuesto, al apio, cilantro. ¿sale? Al cilantro. Hay otro que es muy parecido, el aroma del cilantro americano, es nativo americano, que se llama culantro. No se ría, es en serio. Yo lo había escuchado como, bueno, en inglés es coriander, ¿no? Que le llaman, Y tenemos el eneldo, el hinojo, que ya probaste, ya, que está amiga. Delicioso, que es una cosa riquísima. El perejil, el apio y el perifolio o perifolio, que le dicen también en español. Sí. Y pues este grupo, incluso algunos, como es el cilantro, por ejemplo, y el perejil se parecen, ¿no? Sí. Y si ves el perejil, es con perejil más chiquitito. Esa es la típica de cuando eres mamá o cuando era niño que te mandaba la mamá por 5 pesos de cilantro a la tienda y que regresabas con algo y te decía. Estaba esperando con sus palomitas. Sí, así, no, a mí con la chancla. ¡Te dije cilantro! Sí. Yo sí lo aprendí a diferenciar pronto porque como mi papá tenía una tienda, íbamos al mercado de abastos y él me enseñó la diferencia entre uno y otro, entonces
yo sí no tenía problema, pero sí conocía muchas amigas así que no sabían cuál era la diferencia entre el cilantro y el perejil. Y dice, pero hasta huelen diferente, o sea, son diferentes las hojas, todo, o sea, ¿cómo te puedes equivocar? Otro, sí, sí, claro. No. Uno lo venden, bueno, ahora en muchos lugares los venden ambos sin raíz, ¿no? Pero si te vas a un mercado, un tianguis local, uno te lo venden con raíz y otro sin raíz, porque la raíz está prohibida por otro tema, que no voy a decir. No lo digas. Pero, ahí, sí, si empiezas justamente a rascar, que es lo más interesante, y uno de los deberes, sí, o uno de los roles que jugamos justamente en la gastronomía, los cocineros, es empezar a experimentar para estudiar muy bien las plantas a manera de entender que va a haber ciertas partes de ellas que nos sirven para unas cosas y otras que nos sirven para otras. Y estamos hablando de la misma planta. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, al perejil, pues yo sé que es más tierna la hoja, muy perfumada, pero el tallo es más grueso y muy fibroso. Entonces, esta me puede servir mejor y es igual de perfumada. Entonces, la puedo utilizar para hacer caldos que me van a dejar esos aromas del perejil, pero ya después se los voy a retirar y ahí se quedaron. Y en cambio, lo que son las hojas, las puedo picar finamente y agregar al final para que se vea un tono muy bonito verde para coronar lo que esté preparando, ¿no? Y aderecer ensaladas o lo que sea, pero pues ya utilicé las dos. Sí, claro. Y en el caso, por ejemplo, del cilantro, pues incluso se ocupa las semillas, se ocupa la raíz, ¿no? Sí. En distintas culturas. Y a veces depende también el grado de maduración de las plantas, de qué tan cercanas están a florear o a producir una semilla. En algunas las semillas son súper aromáticas. Yo las he tenido oportunidad de utilizarlas, y las tono en un las de cilantro. Sí, en un mortero. No, pero es que es una cosa impresionante. El aroma que empieza a soltar. A mí, en lo personal, me encanta el cilantro. Y aborrezco ¿cómo se llama? El perejil. No, yo me amo gusta. Los dos. No. Lo amo. Pero el cilantro me encanta. Y hacer ese ejercicio de la primera vez que lo hice, porque lo ocupaba para la receta, nunca lo había utilizado. Y ahí voy, ¿no? Al súper compré mi botellita de las semillitas. Y no, en la receta no decía que tenían que venir troceadas. Sin embargo, como yo las vi, dije, duras, y esto en el plato, entonces las hay que trocearlas. Entonces agarré mi cosita, empecé, y aquello fue así como de comercial. No, nada más me faltó el Ajá. Que te digo así, nada más me faltó el aire así. Sí, de la Rosa de Guadalupe, porque sí, quedé impactada. Con el arpa. Sí. Qué cosa tan deliciosa. No, sí. Así es, ¿no? Y entonces también existen algunas que a lo mejor una parte es más fuerte que otra, ¿no? Y insisto, dependiendo del grado de maduración de la planta, sí, algunas las vas a usar para unas cosas porque son más fuertes y otras para otras. A unas las vas a utilizar en versión acaban de nacer ahorita verdecitas y en otras no, vamos a dejarlas madurar para que estén más dulces o más picantes o más aromáticas, menos aromáticas. Sí. O ya depende la planta y lo que quieras, ¿no? Súper interesante. Bueno, pues entonces en esta también se dan cuenta, son bastante aromáticas. Sí. Pero aquí ya empiezan a jugar justamente con los aromas, porque en el tema del hinojo tiende a ser más hacia lo anisado, ¿no? Y eso te recuerda al sabor dulce. Sí. Porque por lo menos aquí en México el anís está asociado a muchas cosas dulces, entonces desde que lo hueles, pues ya estás pensando en una pastilla o en un dulcecito de anís, que eran de los más tradicionales que se hacían. Bueno, a mí más bien me da hacia sabores asiáticos. También. O sea, yo no lo relaciono el anís con lo dulce, lo relaciono con lo salado, con carne, por ejemplo, o alguna sopa. O licor, el licor de anís, súper dulce cuando lo tomas el dulce. Como ese no me gusta, casi no lo pruebo. A mí me va más me evoca más hacia la parte de sabores asiáticos. Entonces sí, también, salados, como yo decía, evoca depende de tu experiencia. De tu experiencia previa, exactamente, lo que te has ido familiarizando, ¿no? Bien, entonces, luego viene la familia de las margaritas, por ejemplo. En esta tenemos al estragón, al ajenjo, pero por ejemplo, es demasiado amargo para la cocina. Ese no se ocupa en la cocina, se ocupan las bebidas. En las bebidas. ¿Sale? Sí, una por ahí
ya que está que ya no se puede tomar, que fue famosísima en los años, Absenta. la absenta, exactamente. Bueno, pues ahí les voy a platicar, ¿no? El ajenjo, su nombre en inglés es wormwood, porque se utilizaba para infecciones parasitarias, o sea, su principio de uso como bebida no fue para, ay, qué rico sabe, sino no, para que te quemara por dentro. Ajá, vamos porque a leer acá. wormwood es pero es worm de gusano. De gusano y wood de leña, como leñoso, como... de madera, sí. Ajá, maderado, okay. un sabor, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, transformado al alemán es Wermut. Ok. Y de ahí salió el nombre de vermut. Ah, y ¿sale? que por eso sabemos. Por eso el ajenjo está asociado al vermut, sí. Por supuesto. Ajá. Así como el licor de absenta del que hablamos, ¿no? Ajá. En este grupo, en la versión de hierbas y de especies americanas, encontramos el pericón, por ejemplo. Y también el huacatay. Que se no se... No, o chinchilla de que se no se mete por la nariz. No, de ese no estoy hablando, ¿eh? Estoy hablando de esta sustancia que, esta hierba que ayuda cuando la metes por ejemplo, a los elotes para cocinarlos y hacer los elotes cocidos. El pericón te ayuda a pintar, empiezan como a cambiar de color, se hacen como amarillitos y les da un sabor bien particular y se entristece mucho el elote, ¿no? Entonces tiene varios beneficios dentro de... pero también tiene un aroma particular. Y también se ocupa, por supuesto, para pintar telas, el pericón. Sí. Y bueno, tenemos en Sudamérica el huacatay o chinchilla, que utilizan también bastante para muchos platillos. Y bueno, aquí he de platicarles también que las familias que les estoy dando, no les estoy dando todas. No acabamos nunca. Es embarradilla. Las más como conocidillas para que... Para nosotros. Para nosotros, este lado, ¿no? Sí, claro. Bien. Para no dejar afuera otras que pertenecen a, si es una de una familia, otra familia, yo voy a hablar de otras. Ajá. Están, por ejemplo, dentro de las plantas aromáticas en América, pues el epazote, que es uno de nuestros básicos. Es básico para la cocina mexicana. Y depende ya dónde te encuentres, porque si por ejemplo, el epazote lo vas a encontrar de centro hacia el sur de México, ¿no? Pero si te vas hacia lo que es la costa, hacia lo que es el Golfo y el Caribe, ahí, sobre todo en el Golfo, lo que vas a encontrar es la hierba Santahuacuyo y que baja hasta Oaxaca, ¿no? Sí. Es súper común. Y si te subes del lado pacífico, lo que vas a encontrar es la hoja de aguacate. También. Que entonces, también aquí se usa mucho, ¿eh? Sí, también. Porque ya es que aquí es zona de producción de aguacates, exactamente. Entonces, toda la región Bajío y hacia lo que es el Pacífico vas a encontrar la hoja de aguacate. Que esa también tiene un sabor muy fuerte. Muy particular. Pues, de hecho, los michotes, que es un platillo característico de lo que es el semidesierto del mezquital, también lo llevan, ¿no? Sí. Entonces, y la huele y luego también. Así súper fuerte, ¿no? Pero que no asocia ninguno de estos otros aromas de los que ya hablamos. Ni los anisados, ni los muy potentes como el cilantro, ni tampoco los del grupo de el apio y las mentas, ¿no? Que ya habíamos hablado en un inicio. Y también el cedrón, que es uno de los clásicos aquí de cocina también mexicana para hacer algunas infusiones y que nos recuerda a unos aromas cítricos, también a anisados, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, sucede con el toronjil, que va para allá, pero el toronjil está más asociado a ser una hierba medicinal que para cocina. Digestiva que para cocina. Sí. O sea, aunque se llega a usar, pero es como menos, en menor cantidad, no tanto directamente a la gastronomía. Bueno, otro grupo, por ejemplo, pero ya hacia que son muy comunes, está la citronela. Ah, sí. Claro, ¿no? Sí. Y hasta la citronela, usted sabe que también les encanta sembrarla y colocarla, igual que aquí la lavanda y todo esto, en las casas, en lo que son las entradas, en las ventanas, para ahuyentar también fauna nociva, con los mosquitos, ¿no? Y tenemos otro que es también, algún día hablaré de ella, que es la lima kafir, para lo que es el mundo árabe, ¿no? También importantísimo para aromatizar con sus hojas, cítrico, que se dice que puede ser el antepasado de la lima, para que más o menos ubique el más aroma, o menos cuál es el aroma y el sabor. Que justamente desprende, ¿no? Y por supuesto las hojas de la pimienta Sichuan,
Ah, esas son famosísimas. Para la cocina asiática es famosísima. De una especia. Sí. Y si hablamos de las hojas, si están secas de una especia y si están frescas, ¿no? Sí. Hablamos de una hierba. Uh-huh. Bien, entonces, otro pariente, otro grupo sería también lo que es la cebolla. Uh-huh. Y cebollín. Perdón, de los parientes de la cebolla y el ajo como hierba, Ajá. sería el cebollín. Sí. Pero curiosamente el cebollín, cuando lo secas, cuando es especia, casi no. No, ese casi tiene que no ser desprende fresco. aroma, igual el albahaca. Sí, se también. muere mucho Sí. ese aroma. Por eso decía, algunas sí, algunas no. Esa sí tiene, de preferencia sí tiene que ir fresca. Sobre Así todo, es. por ejemplo, para la comida italiana, que es donde más pues he visto yo que la utilizan, sí fresca le da otro sabor a la pasta. O sea, bueno, digo, a muchas Europa, otras, ¿no? Pero, toda Europa, bueno, no, yo que soy más, que no conozco tanto, pero sí, o sea, tú haces una pasta sencilla y le avientas albahaca y es otro, la albahaca, sí. Sí, albahaca y cebollín son como frescos. dos hierbas que pierden mucho sí pierden cuando se secan, aunque estén súper bien cerradas en vaso de vidrio y resguardadas de la oscuridad, de la luz, de todo, pierden muchísimo, muy rápido sus aromas, así es, lo mismo el estragón. Y bueno, entonces, además de las hierbas y de justamente hablar de las hojas y tallos de las plantas, pues sí debo darle ejemplos de otras, ¿no? Para que entienda que entonces podría entrar como una especia, porque forma parte de la planta. Así tenemos, por ejemplo, raíces. Y dentro de las raíces podemos hablar de la galanga, del jengibre, de la cúrcuma, ¿no? Oh, riquísimos. Y entonces, yo te di 3 y en automático estoy segura que si usted es un glotón como yo, luego así, Tailandia, Asia, ¿no? India, ¿no? Así se van, así. Sí. Y pues ahora ya están puestas de moda, por ejemplo, para muchas cuestiones también, por supuesto, medicinales, para hacerse las infusiones, etcétera. Pero la cúrcuma ahora está de moda. Porque pinta muy bonito un color amarillo. No, pero aparte lo usan que para el cáncer, que para el estómago, lo tienen como si fuera así, que te va a curar de todos tus males el cúrcuma. Es más, esta nueva moda ahorita que traemos que traen porque yo me salgo de ahí, de todo así verde y que son ¿cómo le llaman esto? Que son, te las venden más caras porque traen esos sellos, ¿no? Que son ¿cómo les dicen? ¿Qué? Esta nueva tendencia en alimentos que es que los hacen todos como en hidroponía aquí, que no les ponen orgánicos. Ándale, orgánicos, gracias. Yo he visto, por ejemplo, la cúrcuma en el mercado, que no es tan cara, y la he visto en el súper, así, cúrcuma orgánica. ¿Qué mafufada es esa? O sea, mejor siémbrela usted, es muy no, fácil. pero aparte la cúrcuma, pues ya es orgánica de toda la vida. No, o sea, no manches. pusieron de moda como si fuera algo nuevo. Y Sí, no es y la cierto, venden carísima, no se dejen ir India. Por ese tipo de publicidad engañosa para hacerte vender más cara. No hagan esas estupideces, déjense a comprar. Ahí les va. Aquí, este es un claro ejemplo de cómo si una especia puede utilizarse en versión fresca o seca. Sí. Que hablamos de las hojas, ¿no? Muy bien dichas, hierbas o especias. Y sí está bien, ok, una hoja seca, una hoja fresca. Pero ¿qué pasa con las raíces? Porque hay algunas raíces, como el caso del jengibre, que casi siempre se ocupa fresco. Sí. Pero también lo puedes encontrar en polvo. Y pero también no lo puedes encontrar igual. en trozos. No sabe igual, pierde también mucho de su aroma, sí, ¿no? Sí. De su esencia. Porque fresco hasta te abre las fosas nasales. Sí. Aquí te pica, o sea, es un aroma bien particular, sí. Solo él lo tiene, ¿no? Sí, es como sí. único. Sí, también no tiene para Entonces, fíjese, esa especia aún utilizándose fresca. Sí. Pero es una parte de la planta, ¿no? Y lo mismo la galanga. La galanga es mucho más rara encontrarla, por ejemplo, acá por lo menos en México. Sí, no, yo no la he visto. Es bien difícil. Entonces, esta sí aplica como esta especia que para poder viajar al otro lado del planeta, pues tiene que secarse. Sí. Tiene que cortarse en cachitos, secarse o bien hacerse polvo y así venderse. Sí. ¿no? Y obviamente, pues no sabe igual fresca que seca. Va perdiendo su aroma, ¿no? Ok. Y lo mismo la cúrcuma de la que hablábamos. Y esta parte se usa no solamente por su sabor,
se utiliza, por supuesto, por el color, porque es la parte que va a dar más atractivo, ¿no? Y te pinta hasta las cucharas de madera. La ropa, las telas, todo, amiga, todo, te salta y ya valió. Sí. Mejor Quitarla, la pintas completa, sí, porque ya no se quita. es bien difícil, se va haciendo naranja con el tiempo y así. Bueno, entonces, eso es en cuestión de raíces. Ahora, por ejemplo, otra es el rábano picante. También. O el wasabi, hablando ya de Oriente, el wasabi, ¿no? sí, Pues es si yo te digo cierto, rábano picante, wasabi, ya sabes, Japón, ¿no? Ya miras para allá. Ajá. Y también es una raíz. Y también hay versión seca, versión encurtida, versión fresca. ¿cómo se llama? Fresca. Entonces, depende de dónde te encuentres, es como la encuentras. Y lo que vas a invertirle también, ¿no? Sí. En cuestión de tallos, aquí de los más comunes es el apio y el hinojo, ¿no? Y por ejemplo, mi amiga estaba fascinada cuando le presenté al bulbo de hinojo, que decía, pero ¿qué es eso, no? Sí. Y súper aparte, estético aparte, me gustó mucho. Sí, muy bonito, pero también con un sabor bien particular. Y estos son también pertenecen, por ejemplo, a esa familia de los apios de la que hablábamos, con texturas muy similares, pero los aromas no son distintos. Muy distintos, ¿no? Y son tallos. Y igual aquí lo encontramos, el polvo de apio es súper clásico, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en el caso del hinojo incluso te venden las hojitas. Y te la venden las hojitas secas, frescas, o en polvo también. Sí. En el caso de las semillas, pues hablemos de las más clásicas, como la pimienta. Pues todo el mundo las conoce. Y pimientas de varios colores, no solamente de uno. Y tamaños también. Y bueno, por ejemplo, aquí entra la mostaza, la semilla de cilantro, la del comino, la alcarabea. ¿Los clavos cardamomo también entrarían ahí? No, esos son el clavo es capullos. Ok. Ese entraría en capullos o flores, en bulbos de flores. Ok. ¿No? Y el fenogreco, que es otra semillita que también tiene su propio aroma. El anís es otro, ¿no? Y varios de ellos son la misma familia. Incluso tú ves las semillas y dices, ay Dios, nada más que una está más chiquita que la otra, y están súper fuertes, ¿no? La alcarabea, todos ellos, súper fuertes. Entonces, otro, por ejemplo, podría ser en temas de semilla, el envoltorio de la semilla, no solamente la semilla, o a lo mejor lo más cotizado ni siquiera la semilla, es lo que envuelve la semilla, ¿no? Y aquí un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, el macis. El macis, no sé si ese no lo conozco. Bueno, es lo que envuelve a la nuez moscada. Ya. Y es una así como telita, como lechosita, transparentosita, como cafecita, ¿no? Como una membrana que cubre justamente a la nuez moscada. La nuez moscada es una roca, tú puedes así pegarle a alguien y sacarle un ojo, lo matas y no se abre. Sí. Y el macis es mucho más delgadito y fino, ¿no? Y delicado su sabor. Entonces, esta sería un envoltorio de semilla. Y aunque no lo dijeron los anteriores autores, pues es una especie al final de cuentas, porque forma parte de una planta. Claro. ¿Sí? Bueno, luego tenemos, por ejemplo, las cortezas. La más clásica, pues es la canela. Voy quitando la corteza del árbol que va creciendo y que solo durante ciertos años se tiene justamente que ir rasurando para poder ir haciendo los rollitos. Sí. Y tenemos también flores. Otro ejemplo, las rosas, los pétalos de rosa que se ocupan para infinidad de cosas. No son los únicos. Dentro de la coctelería se ocupa mucho también. Sí, también, ¿no? Y y la repostería les encanta, por ejemplo, al mundo árabe utilizar las rosas. Sí. Y los pétalos los destila para hacer agua de rosas. O esencia, y la panadería también es súper clásico encontrarlos. Otras partes de flores, ¿no? Por ejemplo, los pistilos, el azafrán es uno. Entonces, el de toda la flor realmente no es la tirada de cultivar. No, es el puro pistilo. ¿Qué dices? Es todavía peor. ¿No? Porque ahí están con las tiritas así. Y que no se le vaya a caer. Y eso es algo que se hace artesanal, no se puede hacer con máquina. Y aparte es hasta que abre la flor y se quita, y se tiene que cultivar por las mañanas muy temprano. Así es, para no o sea, no es, por eso está tan caro, porque no es cualquier cosa. No. Así y es. hablamos de la vainilla igual, otra. ¿no? Entonces, otra, exactamente. Y ahí van, ¿no? Las vainas. Sí. La vainilla es un ejemplo, justamente. Otros son los brotes de flores, como el clavo. Y otros son frutos, como el chile, ¿no? O la anís estrella. También. Y el anís estrella
no sé si lo han notado, no es una semilla, la semilla viene adentro de la estrella, Sí. se ven luego ahí, pero lo más aromático es la vaina, Ujú. que es la que encierra la semilla. Sí. Y luego tenemos bulbos, Ujú. ¿no? Como la cebolla y el ajo, que Ujú. igual los puede encontrar usted en polvo, ya hechos Sí. polvo, y son súper fuertes, eso sí, no están sé. muy concentrados. Eso pasa el tiempo y siguen, ¿no? Sí. Y huelen, Sí. hasta uno lava el frasco Y sigue oliendo. o sea, No puedes están poner otra cosa fuertísimos. ahí ya. Pero qué ricos son cuando se utilizan, ¿no? Sí. Y de nuevo vuelvo a citar a los autores anteriores y a los libros anteriores. Son aromatizantes que se ocupan con moderación, Sí. porque su finalidad es potenciar los aromas y Ujú. los sabores de los alimentos. Amiga, Y ya también estamos sobre la hora, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y todavía no llegó a los condimentos. No, pero ya Válgame vamos a el cielo. terminar. Ok, está ya bien, me apuro. amiga. Entonces, la resina también puede ser de una planta. Y esa, por ejemplo, es menos conocida, ¿no? Pero existe la resina de un arbustito que se llama, mastic. Ajá. Esa es una, ¿no? Ujú. Y que aparte tiene unas propiedades increíbles. Esa se ocupa en Grecia y en Turquía, Ujú. porque allá crece justamente el arbusto. Aquí Muy no aromática, es muy como aromática y muy muy conocida. bonita. Y se hace como piedrita y así se vende. Ajá. Y hacen muchas cosas dulces y muchas cosas con el mastic. Y por ejemplo, otra resina que sí se conoce, bueno, no sé si tú la conoces, A se ver, llama dime. la asa fétida. Esa se ocupa en India. Y hoy Ajá. el nombre de la asa fétida en francés me encanta porque se llama merde de diable. No, pues sí, O es sea, que sí es la mierda de traducción diablo. correcta. Así, ¿no? No estoy siendo grosera. No, así se llama. en francés, para que usted imagine a lo Sí, que huele sí. eso. Digo, No, nunca no me he la- cruzado nunca la con había un diablo y escuchado menos ni- con una merde de diablo. Pero pues imagínate me imagino lo por qué le peor. pusieron. Sí, ya con Entonces, ese nombrecito. todos estos ejemplos son para que usted tome en cuenta que eso puede ser una especie, es una especie, ¿sí? Ujú. Todo lo que venga del mundo vegetal. Ok. Bueno, ahora nos vamos a los condimentos. Voy a hablar de los 3 más importantes. Ujú. Y de ellos me voy rapidito, ¿no? Porque vamos a hablar después en otros episodios de ellos ya particularmente. Sí, se merecen su propio capítulo. Así es. Entonces, un ejemplo de mineral, pues es la sal. Y hay de sales a sales. Claro. Dependiendo de dónde provengan. Ujú. Y si es de una mina, Ujú. digamos ya dentro de la tierra, Ujú. o del continente, o si es, O del, si es mar, del mar. y si se va desecando, ¿no? De Ujú. lagos, de ríos, de mar, ¿no? Como las diferentes formas de sacarla, ¿no? También. Así es, Ok. también de extracción. Entonces va cambiando su color y pues van también ocupándose para distintas cosas dependiendo el objetivo final. Y su grado de salinidad, porque hay sales. Más concentradas que Sí, otras. sí. claro, Hay claro. unas que las pruebas y. Ahora, acuérdense, la sal Ujú. otorga sabor, Ujú. es así. Y la sal es de las más viejas que Sí, tenemos. creo que, por temas de si conservación. no y la de primera, sabor, ¿sí? pero sí Y de las hablamos en primeras. aquel episodio, amiga, acuérdate que decíamos algo Ujú. bien interesante. Todos los demás sabores, la sal es la que se añade. Sí, Es la que sí tengo que agregarle para que sepa salado. sí, sí. Porque sí, normalmente las plantas y todo lo demás es así, la carne, todo así como. Ajá. Y hasta que no le agregas la sal, llega ese Cambia tono ese sabor, salado sí. y acentúa todos los demás aromas que tienen o que poseen esos alimentos. Fíjate, tan importante es que hasta en la pastelería se utiliza. Claro, una pizquita. Claro, para, Así es. para amortiguar ahí sabores. Así es, así es. Bueno, Muy bien. luego el azúcar. La otra, sí. ¿No? Entonces, si estamos hablando también que esta, si se suma, está añadiéndose sabor, sí Sí, es un sabor, no sí. un aroma, ¿no? Ujú. Aparte, aunque pueda otorgar, por supuesto, otros aromas como a caramelo y a otras cosas, ¿no? Pero principalmente es sumar a un tema de sabor y equilibrar sabores entre la comida, Ujú. resaltarlos también. Y luego tenemos el vinagre, que corresponde al sabor ácido, ¿no? Sí, que es como va a el aportarnos contrario. a esta cuestión de sabor ácida, pero desarrollando unos aromas bien interesantes. Sí, y también equilibra, ¿eh? Entonces, fíjense que también los ácidos en el jugar con el vinagre también es un ingrediente muy, muy viejo. Sí. Ya se sabe desde Babilonia se Sí. utilizaba y se utilizaban, por ejemplo, dátiles y otras sustancias para fermentarlas. Ujú.
Y pues obviamente desde que el hombre conoció el vino y los mostos de las frutas y las dejó fermentar, por supuesto que conoció el vinagre, porque era lo que seguía. Es un resultado, claro. Es un resultado después del vino, ¿no? Aparte se usa mucho para la conserva desde hace muchísimos años. Para la conserva y también, por ejemplo, para ayudarnos a cambiar. Ellos no lo sabían, ¿no? Los pHs que ayudaban a matar ciertos microorganismos para poder beber vino o tomar agua. Sí, claro. Que en esa época estaba considerada ya como contaminada. Sí, claro. ¿No? Los chinos utilizaron arroz, de ahí sacaron el vino de arroz y luego el vinagre. El vinagre, ¿no? De arroz. Y así, los romanos mezclaban la miel con el agua, el vino con miel, y luego lo hacían vinagre y vinagre con agua y así, ¿no? Vinagre con vino también, con otras bebidas. Y total que es una mezcolanza bien interesante, ¿no? Y ya, porque ya me está haciendo mi amiga así, ¿no? Es que tratamos de que los episodios no sean tan largos. Hay temas que sí lo ameritan, pero sí tratamos de nosotros para no ser tan pesado el episodio. Así es, ¿no? Pero ¿con qué terminas? ¿Con eso? No, nada más cerrar, ¿no? Con lo que mencionabas antes. Depende cómo se vayan juntando esos condimentos, tienen ya otros nombres. Y condimento podría ser, por ejemplo, una salsa inglesa. O Worcestershire, ¿no? O podemos llamar condimento también a una mezcla de los mismos condimentos, en donde hay sal, pimienta, que uno va haciendo sus propias mezclas, ¿no? Y así tenemos mezclas para carnes, mezclas para pescados, mezclas para pasta, mezclas para salsas, que en otras partes del mundo le llaman de distintas maneras. Y una de las más tradicionales y comunes es justo el masala. Masala significa mezcla de condimentos. Eso significa. Sí. Y cuando te dicen garam masala, significa mezcla de condimentos picantes. Sí. Aguas. Sí. ¿No? Entonces, eso yo lo aprendí a la mala. Con experimentación. Ajá. Pero estuvo bien porque pues obviamente así descubrir los sabores que nunca habías probado de estas maneras es hasta divertido. A mí me gusta porque dices, no, o sea, ¿cómo es posible? Estoy así con el moco aquí así llorando, pero me lo sigo tragando por estúpida. No, aparte que está delicioso. A mí la masala es algo que yo una vez por semana al menos hay pollo masala en mi casa. Por ejemplo, porque me gusta mucho. El polvo de 5 especias chinas, pues es un masala. Es lo mismo, ¿no? Ajá, sí. Nada más con pues, el nombre. De la cultura como lo llamen, ¿no? Sí. Entonces, pues básicamente es eso lo que quería compartirles esta semana. Espero que les haya gustado y espero que a partir de hoy usted llame por su nombre a las cosas. Pásame mi condimento. Sí. Pásame mi especia. Y si no, mi hierba. La chancla. Así no se dice. Pásame mi hierba, sonó muy feo. Sí, ¿verdad? La hierba, no, también es peor, no, olvídenlo. No. Pues está bien, es como cuando hablamos en el episodio del chai, ¿no? Que decíamos que a todo le di té de manzanilla, té de hierbabuena. Sí. Me sangran los oídos. Sí. Así es. Ay, pues qué interesante estuvo el tema. Muchas gracias, amiga, otra vez, como siempre. Gracias a todos nuestros barrocos por quedarse otro episodio con nosotros. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, que compartan nuestro contenido, que nos comenten, que nos ranqueen, que nos regalen estrellitas, por favor, para nosotros poder seguir con este precioso proyecto. Muchísimas gracias nuevamente. Patreon, aquellos que les guste y sean aficionados de la cocina, porque de verdad estamos haciendo apóyenos para comprar otra cámara y otros micrófonos. Suscríbanse a Patreon. Ándele. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.